Hola, ¿cuánto tiempo? Sé que el título del video habla de las siluetas, pero antes de ir con eso tenemos que hablar una vez más de los Charmers, porque las siluetas son de los Charmers. Los Charmers son esas personas, bueno, son esos seres vivos, son esas cosas que se han visto afectadas por las Sparks, dándoles habilidades interesantes, aspectos curiosos, entre otros efectos que desconocemos, pero que vienen junto con los poderes que conceden las Sparks. Una vez más, estos Charmers son los personajes jugables de Spark Group, y a la fecha hemos visto bastantes, hemos visto 9. Pero en lo que llevamos de este año actual, 2026, cerca ya de la mitad de año prácticamente, no hemos recibido uno nuevo, cuando el año pasado se revelaron prácticamente todos los Charmers que conocemos. En un promedio de 0.75 Charmers por mes, se revelaron a Dawn, Shade y Doomy en enero, Splash en febrero, aunque fue solo un rediseño porque ya se había visto antes. Luego fue Kurt en marzo, Sasha en abril, en un evento muy bueno, que por cierto haré un video corto al respecto, Lionel y Ozzy en junio en la primera Spark Time, y finalmente Paloma en diciembre, en la segunda Spark Time. Por eso es normal preguntarse, ¿y dónde están los Charmers nuevos? ¿Tan siquiera hay Charmers nuevos? Y si sí, ¿sabemos cuántos nuevos se presentarán? ¿O cuándo se presentarán? Y la respuesta corta es que de hecho no, ya van a cancelar el juego y ya no habrá Charmers nuevos. Nah, es broma, ¿verdad, Warwave? ¿Verdad? Y la respuesta larga es que aunque no tenemos nada confirmado y no puedo asegurarles nada, sí que tengo algunas teorías y argumentos para respaldar dichas teorías, además de cosas que sí son oficiales, pero como dije, solo teorizando, así que mejor tomen todo este video como lo que es, un loquito teorizando un juego que nadie conoce. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a investigar las extrañas siluetas de los Charmers. Iniciamos dando todo el contexto necesario. En la ya conocida página web de Spark Group hay muchas cosas para investigar, pero hoy nos centraremos justamente en esta parte, donde podemos ver que hay unas siluetas que se van mostrando. Estas siluetas pertenecen a los Charmers, pero ojo, todas estas son con el diseño antiguo del juego, el diseño que tuvimos durante la mayoría del año pasado, hasta que fue cambiado y anunciado en la última Spark Time. Así que esperen que cosas de las que diga podrían cambiar un poco, igual no mucho. Hemos visto algunos de los rediseños de los Charmers y hemos notado que los Charmers no llegan a cambiar tanto su apariencia, pero aún así es obvio que haya cambios pequeños. Hay exactamente 11 siluetas de Charmers. A estos Charmers se les conoce como los 11 originales, y se podría pensar que estos son los primeros que el equipo querría mostrar y después seguir con otros, pero ya vimos que eso no es así. Ninguna de estas siluetas le pertenece a Ozzy. Ozzy, por así decirlo, es la 12ª Charmer, ya que no pertenece a las 11 originales. Y dejando a Ozzy de lado, conocemos 8 de las 11 siluetas, estas siendo las de Dawn, Splash, Doomy, Lionel, Kurt, Shade, Sasha y Paloma, lo que nos deja con estas 3 siluetas de Charmers de las cuales no tenemos información. Ozzy, bueno, me puse a investigar muy profundamente y encontré información que nos podría servir para saber qué, o mejor dicho, quiénes están detrás de estas siluetas. Vamos de la que más sé a la que menos. Esta silueta por sí sola nos dice ya bastante. Podemos ver que es grande, un poco más baja que la de Lionel, pero claramente mayor al promedio. Vemos que tiene algún tipo de vestimenta que termina en las rodillas, como si fueran unos shorts, unas orejas muy características y la oreja izquierda incluso tiene una parte que le falta. Las orejas son cortas y redondas, estas son claramente orejas de un oso. Y tendría sentido que con su complexión se tratase de uno, pero vamos a necesitar más pruebas que eso. Entonces vamos directamente de vuelta a la Spark Time 1, específicamente en el minuto 4,7 segundos. Podemos ver esta pantalla de carga y vemos varios rostros que ya son conocidos, pero hay uno nuevo, una especie de oso grande y con un pedazo faltante de su oreja. Vemos que tiene una clase de overol morado y que pareciera justo terminar antes de los pies, por las rodillas. Hay que notar algo muy extraño y es que no tiene pupilas. Sí que tiene la estrella característica de 4 puntas, pero es el primer Charmer que vemos que no tiene pupilas, y es que tenemos enfrente el dueño de la silueta que vimos hace unos momentos. Como dato curioso, esa no fue la primera vez que se mostró esta pantalla de carga. Las primeras 3 veces, técnicamente 4, fueron en un post de arte del juego por uno de los desarrolladores oficiales, del cual no pude encontrarlo, no estoy seguro de si lo habrá borrado o si simplemente es difícil de encontrar. En un leak accidental del mismísimo Molian en el servidor de Discord, donde él abrió el juego en un video y obviamente
antes de que el juego se iniciara apareció la pantalla de carga. Fue un gran problema en su tiempo, pero eso es tema para otro video. Y por último, en la miniatura y el banner del canal oficial. No es la imagen completa, pero claramente querían mostrar un poco de este Charmer oso. Por cierto, si tienen dudas sobre los nombres, hablaremos de eso después. De momento, digámosle oso. La siguiente aparición de este Charmer fue en la última Spark Time, justo en el segundo 21 y 25. Aparecen muy brevemente los iconos de los Charmers, y entre todos, sí, tenemos a nuestro osito. Se nota un tono diferente, pero creo que es más que nada por el efecto de desenfoque y saturación que tiene encima. Aunque algo que sí me llama la atención es que pareciera tener los ojos totalmente negros. Aunque en el otro momento que se ve se nota con mejor calidad y se puede notar cómo claramente sí tiene los ojos con esos toques morados. Y por último, en arte promocional. En el arte de Navidad podemos ver que en la sudadera de Kurt tiene la cara de un cierto oso, bastante peculiar. Por la distancia no podemos notar mucho, ni siquiera podemos ver el pedazo que le debería de faltar en la oreja izquierda. Pero donde sí podemos ver más cosas es en el arte de Pascua, donde volvemos a ver el overall morado, el patrón que parece una nariz de oso y esos colores amarillos. Ya con todo esto creo que podemos confirmar la existencia de este Charmer. Aunque me parece raro que con tantas apariciones que ha tenido, tanto oficiales como no oficiales, no lo hayan mostrado de una vez, pero recordemos ese dato para después. Ya con todo esto tenemos la apariencia completa de este Charmer, así que pasemos a la siguiente silueta. Ya de inicio vemos un poco de lo mismo que la silueta pasada. Alto, robusto, pero no se nota una forma concreta o característica a simple vista, exceptuando por esta clase de parte que sobresale de su muñeca izquierda. Podríamos asumir que es un reloj por el tamaño, forma y posición. Y la otra cosa que también llama la atención es esto que tiene por encima. Podría ser simplemente su cabello, pero por el hecho de que está de lado y que el Charmer es muy probable que tenga un reloj, nos dice que es muy posiblemente un Charmer muy sofisticado y con clase, así que no sería una sorpresa que tenga un pequeño sombrero. Lamentablemente de este Charmer no hay apariciones, al menos no públicas, porque una vez más, este Charmer fue liqueado. Esta vez fue más controlado, solo un par de personas lo obtuvieron. Y sí, una de esas personas fui yo. Yo vi la apariencia de este Charmer, aún así mi análisis es completamente con lo que hemos visto. Y no puedo compartir la información de lo que sí sé. Pero aquí es donde inicia lo divertido, los nombres. Hace meses se subió una entrevista a los USFs, donde se mostró una captura muy interesante. Se ve la selección de Charmers dentro del juego. Vemos también los nombres que ya conocemos, pero hay 3 nuevos, Barry, Paulie y Ronnie. Claramente son nombres que nunca hemos visto antes, pero vamos, es una imagen sacada de un USF. ¿Por qué habría de creerles a esos bobos? Aprovecho para mandar un saludo a cualquier USF que esté viendo este video. Bueno, pues no tenemos que creerles obligatoriamente, ya que tengo pruebas de que en realidad sí tiene sentido y es muy probable que sean nombres oficiales. Primero, vean esto. Este screenshot fue sacada de la primera Spark Time, donde podemos ver algunos nombres censurados y otros que no lo están, que serían Splashy Dummy. Después tenemos a uno que al ser chispa mixta es obvio que se trata de Lionel. Luego uno que es de 4 letras, así que sería Ozzy. Y este verde de 6, que ahora sabemos que es Paloma. Pero, ¿y los otros 3? Vemos que son un Light Spark de 5 letras y 2 Dark Sparks de 6 letras cada uno. Qué casualidad, justo como en el leak, literalmente encajan perfectos. Y si esto no es suficiente prueba, tenemos esta otra screenshot sacada del D-Block 01. Una vez más, podemos ver algunos nombres censurados, pero tenemos estos dos nombres. Que el segundo queda perfectamente con el de Paulie, y el primero pareciera que no queda exactamente con el de Ronnie, porque aquí está escrito con una Y y no con IE, pero genuinamente creo que simplemente fue un cambio de nombre, como con Eclipse, que ahora se llama Shade. Además, solo por unos momentos y aunque se ve borroso, se puede notar que aquí parece decir Barry, y miren, está bien. Puede ser que estos sean solo otros nombres y que en realidad la imagen de los USF esté editada con posibles nombres que ellos teorizan. Pero una cosa es que tengamos partes del nombre y otra es que lo tengamos completo y literalmente dentro del juego, porque lo que les voy a mostrar ahora es algo que estuvo en nuestras narices todo este tiempo y aunque la gente se dio cuenta de otros detalles, nunca se dieron cuenta de estos dos pequeñísimos nombres que aparecen en el D-Block 01. En el minuto 1.35 tenemos muchísimas cosas que se han analizado, ya que desde meses antes de las Spark Times 1 y 2 ya habíamos visto tanto a Lionel y Paloma en el juego, pero aquí hay algo que nadie más vio. En la sección de archivos podemos ver la carpeta de Charmer y dentro de esta carpeta tenemos su nombre, Barry. Efectivamente, ya no es solo un leak o un nombre borroso, está literalmente dentro del juego. Y este video salió hace más de un año. Estuvimos un año persiguiendo pistas y buscando información cuando ya teníamos todo lo que necesitábamos. Y miren, busqué en cada frame de cada video y lamentablemente no hay mención de Ronnie o Paulie. Lo más cercano que logré encontrar fue en el minuto 1:51. En este pequeño momento tenemos este objeto en escena que se llama Ronaldo. No es lo suficientemente cercano, pero bueno, yo creo que con el simple hecho de que Barry sea real y con toda la información de los otros podemos confirmar que estos son los verdaderos nombres
de los últimos 3 Charmers. Pero ¿cómo vamos a saber cuál nombre es de cuál Charmer? Aquí se pone compleja la cosa porque tenemos poco de qué analizar. Sabemos que uno de los 3 es un Likespark y por obvio que podría parecer decir que Likespark es el oso porque es amarillo, yo no estaría tan seguro, ya que no tiene sentido guiarse por las apariencias. Ya hemos visto Likesparks que parecen Darksparks y viceversa. En realidad creo que al menos por el oso es un tema de lógica. Solo piénsenlo, si lo llevan mostrando desde hace tanto y no lo han mostrado oficialmente, es porque no lo quieren mostrar pronto. Eso descarta que sea la primera opción, lo que nos deja que es un Darkspark. Por el lado de esta segunda silueta, con más clase yo apuntaría a un nombre que igual sea más sofisticado, o sea, Pauli, y eso nos dejaría con que el oso sea Ronnie, y finalmente la última silueta sería un Likespark y se llama Barry. Así que vamos directamente a analizarla. ¿Que se pregunta si esa es toda la argumentación que daré para mi elección de nombres y tipos de Sparks? Pues sí. Si tienen otra teoría, hagan su propio video. Finalmente llegamos a la silueta de la que menos tengo información, pero la que más emoción me da si es que mi teoría es cierta. Así que, viendo solo la silueta no tenemos mucha información, solo vemos una figura humanoide, delgada y medio alta, lo cual no es mucho, no podemos saber nada más, al menos no oficialmente, porque tengo una teoría que nos podría dar más información. Todo inicia en el Devlog 01, podemos ver en el minuto 1:50 estas 3 torres. Se supone que serían solamente otro aspecto personalizable del juego, pero es que me llaman muchísimo la atención. Vamos a analizarlas de una por una. La primera torre es muy mágica, y no lo digo de forma metafórica. Literalmente tiene un techo similar a un sombrero de bruja, como el de Dawn. Y por último, tiene unas estrellas de 4 puntas. No sé ustedes, pero a mí me parece que es un guiño de alguna forma a Dawn. Y eso me hace preguntar, ¿es posible que estas torres sean de alguna forma representaciones de los Charmers? No, sería una locura, ¿no? Pues analicemos ahora la última torre, bastante llamativa también, una cabeza de hamburguesa con ojos negros y dientes afilados. Pareciera como si fuera un local de comida rápida. No tenemos un Charmer que sea chef o algo así, ¿verdad? Pues déjenme decirles que creo que sí, y que se conecta bastante con este Charmer. Veamos, buscamos un perfil de alguien que puede que le gusten las hamburguesas, amarillo, ojos negros, dientes afilados y que podría faltarle un pedazo en la parte izquierda de la cabeza. No podría ser que... El Charmer oso es el dueño de esta torre, y no solo eso. ¿Recuerdan que pensábamos que tenía un overall, aunque originalmente pensé que eran unos shorts? Y si de verdad son unos shorts, y lo que tienen no es un overall sino un mandil de chef, porque en esta imagen supusimos que era un overall, pero por el ángulo es difícil saber si están conectados. Yo creo que lo que tiene es un mandil y unos shorts del mismo color, porque el oso es un chef, y eso nos deja con finalmente esta última torre. De primeras notamos un reloj, una antena y un estilo más oscuro. Claramente ya no se relaciona tanto con la magia, sino con la tecnología. Y puede que piensen en la Charmer nerd que ya conocemos, Paloma. Pero seamos sinceros, Paloma no tendría una torre así. Tendría una torre con cabeza de paloma, o al menos con colores brillantes como ella. Esta torre le pertenece a alguien más. Y es que simplemente no concuerda con algún Charmer que ya hemos visto. Y créanme que he analizado a cada Charmer y cada silueta. Por eso mismo me di cuenta de algo peculiar en esta última silueta, que nunca antes noté, porque siempre había visto todo muy de lejos. Tienes que acercarte mucho para darte cuenta de que esta silueta no es solo un perímetro que rodea al Charmer. Tiene estas partes en ambas muñecas y talones, como si hubiera algo emitiendo luz. Algo tecnológico, algo digital. Pero, ¿qué podría ser? La verdad, después de mucho análisis no les tengo una respuesta, porque tengo varias. Por un buen tiempo me cuestioné si esas cosas podrían ser de alguna forma relojes. Tal vez de verdad es un Charmer que manipula el tiempo y los relojes le ayudarían a canalizar tecnología, junto con la magia Spark. También pensé en un Charmer meteorológico, porque para empezar, lo que sea que esté saliendo de su torre no es como el de los otros. Tiene una forma de rayo y podría ser que la antena reciba información meteorológica, y lo que tiene es equipo meteorológico. O tal vez es un Charmer robot cyborg que obtiene información con la antena y tiene toda tu información e historial de búsqueda. Nah, ya en serio, es de verdad imposible saber a ciencia cierta qué podría ser. Es de verdad la silueta de la que menos se sabe y no nos queda más que especular. Me gustaría saber sus teorías, así que no duden en ponerlas en los comentarios. Y con eso acabaríamos el análisis de las últimas 3 siluetas de los Charmers. Si estoy en lo correcto o no será algo que iremos viendo en el futuro, cuando Warpwave muestre quiénes están detrás de estas siluetas, pero eso ya es cuestión de tiempo. Por cierto, para los que no sepan, todos los antiguos videos del canal de Sparkgroup están de vuelta. No sé el por qué o si será permanente, pero por si tienen curiosidad o simplemente quieren verlas, pues dejaré los videos en la tarjeta de información aquí en la esquina de la pantalla. También de ahora en adelante intentaré que todo mi contenido esté en español e inglés para llegar a un número mayor de personas. Así que si conoces a alguien que hable inglés y no español, mándale este video, tal vez le interese. No tengo mucho más que decir, más que muchísimas gracias por ver
por apoyar y por tener paciencia. Sin nada más que decir, espero verlos en otro tiempo. Adiós.